Hola, bienvenido a este nuevo vídeo en el que os voy a explicar lo más básico que debes saber para manejarte en el programa Blender. Pues lo primero que vemos en la interfaz sería una cámara, un cubo y una luz. Lo que vamos a hacer es pulsar A para seleccionar todo, X, Delete. Ahora Shift A, añadimos un mesh y añadimos un cubo. Vale, para movernos lo que tenemos que hacer es mantener pulsada la rueda del ratón y movernos, moviendo el ratón de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y para movernos como si fuera un plano le tenemos que dejar pulsado Shift, igual con la rueda del ratón, y lo movemos como si fuera un plano. Para mover el objeto, aquí a la izquierda lo tenéis: mover, rotar y escalar. Lo pulsamos y lo podemos mover en el eje Y, que es el verde, en el eje X o en el eje Z, que es el azul. Para hacer esto con el teclado simplemente pulsamos la letra G. Si no nos acordamos lo tenemos aquí, pulsar G. Pulsamos G y lo podemos mover en todas direcciones. Si quieres moverlo solo en el eje Y, pues le das G, Y y lo mueves así, igual con los demás. Vale, para rotar lo tenemos aquí, es la R, aquí en el eje X, en el eje Z y en el eje Y. Vale, la tecla para rotar sería la R. Entonces le damos la R y lo podemos rotar. Si lo quieres rotar en el eje, igual, le das a R y el eje que quieras, por ejemplo Z, pues lo rotamos en el eje Z. Para escalar, aquí lo tenemos, es S, ¿vale? Así en el eje Y, etcétera, y si le damos con el ratón, o sea, con el teclado, la tecla S, lo hacemos más grande, más pequeño, igual que los demás. Si le damos SZ, pues se escala solo en el eje Z. Ahora, las vistas. Si tienes un teclado numérico, puedes hacerlo más fácil. Si no, pues te puedes venir simplemente aquí. Esta sería la frontal, y etcétera. En el teclado numérico, pues sería el 1 para la frontal, el 3 para la lateral, 7 por arriba y 9 por abajo. 1, 3, 7 y 9. Yo voy a dar al 1 para poner la vista normal. Como siempre sabemos, para ir para atrás, control Z en todos los programas. Voy a poner el cubo como estaba antes, ¿vale? Y para volver, si quieres volver, control Shift Z y vuelve a la posición en la que estaba antes. Ahora, los modos. Hay dos modos principales: el Object Mode, que es en el que estamos trabajando ahora mismo, y aquí tenemos otros modos, que estos son como más avanzados. El más importante es el Edit Mode. Como veis, aquí aparecen como puntitos, rayitas, que básicamente estos son los vértices de la geometría y estos son las aristas, las líneas. ¿Cómo hago para seleccionar una arista, por ejemplo? Pues aquí lo tenemos. El puntito significa vértice, la rayita significa arista y el cuadradito este significa cara. Si le damos aquí, selecciona la arista. Si le damos aquí, selecciona las caras. ¿Cómo hacemos esto más rápido? Pues simplemente con los números normales, no con el teclado numérico. Le damos 1 para vértices, 2 para aristas y 3 para caras. Que quiero seleccionar esta arista, pues le doy al 2 y la selecciono. ¿Cómo hago para cambiar de el modo más rápidamente? Con el atajo Tab. Si le damos a Tab, cambiamos de modo. ¿Vale? Aquí quiero volver a la edición, así que le doy a Tab y vuelvo a modo edición. Vale, ahora lo que quiero hacer es seleccionar toda la geometría. ¿Cómo lo hago?
Pues podemos hacerlo de muchas maneras. Yo quiero seleccionar todos los vértices, le doy al 1, ¿vale? Y con la herramienta de selección, que es esta, que si lo dejamos pulsado, pues hay más modos de selección, con un círculo, por ejemplo, etcétera. Pero yo el que recomiendo es el que viene predeterminado. Y simplemente lo seleccionamos. ¿Pero qué ha pasado? Que lo de atrás pues no se selecciona. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos pase esto? Pues hay un modo que se llama rayo X, que si tú le das, ¿ves? Como que se vuelve la geometría transparente. Entonces tú cuando lo quieres seleccionar todo, pues ya puedes seleccionar todos los vértices, los frontales y los dorsales. Otra manera de seleccionarlo todo, pues como he dicho al principio, le damos a y selecciona todos los vértices, todas las caras y todas las aristas. Vale, herramientas importantes en el modo de edición. Pues le vamos a dar a 3, ¿vale? Para que nos ponga el modo de cara, vamos a quitar los rayos X y vamos a seleccionar la cara de arriba y le vamos a pulsar ahí. Con la tecla E lo que hacemos es extruir. En este caso estoy extruyendo hacia arriba. Si selecciona esta cara, pues extruye para el lado. ¿Vale? Esto es extruir. Otra herramienta muy importante, la I, el inset, que básicamente si pulsamos I vamos a hacer como una especie de ventanita. Esto es muy importante, pues por ejemplo, para hacer cajones o para hacer 1000 cosas. Después, otra herramienta muy importante, el loop cut. Básicamente, creas cortes en la geometría para complicarla o añadirle más detalles y etcétera. Aquí, si vemos que pues aquí aparece el vertical y aquí aparece el loop cut horizontal. Vamos a hacer, por ejemplo, un horizontal. Si le damos a la rueda del ratón, mientras no le he dado todavía ningún clic, antes de darle clic izquierdo, si lo que queremos es más loop cuts, lo que tenemos que hacer es deslizar la rueda de ratón hacia arriba y como veis van apareciendo más. Pues yo, por ejemplo, voy a poner nada más que uno y cuando le damos solo una vez, pues podemos elegir dónde lo queremos. Si lo queremos justo en el centro, le damos al clic derecho y se queda justo en el centro. Ahora, ¿cómo hago para que esta arista sea más realista? Para que no sea simplemente un ángulo de 90 grados. Pues voy a seleccionar la arista, la voy a seleccionar y le voy a dar a control B. Como veis aparece como una línea discontinua. Si muevo el ratón, como veis, aparece como una especie de rampita. Y si yo hago lo mismo que antes con los loop cuts, muevo la rueda del ratón hacia arriba, como veis van apareciendo más, para hacer la geometría pues más compleja. Por ejemplo, pues yo le voy a poner 3, por ejemplo, y cuando estamos satisfechos le damos a el clic izquierdo. Como veis, ahora le voy a dar 3 para ver la vista lateral. Como veis, ahora ese pico está un poquito inclinado, es un poco más realista. Otra cosa muy importante es que podemos utilizar los mismos modos que hemos visto antes en el Edit Mode. Como hemos visto aquí, cuando he cambiado a Edit Mode, el modo mover, rotate y scale no se han cambiado, siguen ahí. Entonces, ¿esto qué significa? Pues, por ejemplo, le voy a dar a 1 para editar los vértices. Pues simplemente que si yo selecciono un vértice, si le damos a G, se va a mover solo ese vértice. Esto es, como bien dice el nombre, para editar la geometría. Si le damos, por ejemplo, a GI, pues se va a mover solo en ese eje, ¿vale?
Y lo mismo con rotate y con lo mismo con escalar. Ahora, ¿cómo hago si quiero mover este vértice y este? Pues lo que tengo que hacer es darle a Shift y seleccionar también este, mientras lo tengo el Shift presionado. Entonces ahora, si le damos, por ejemplo, a S, pues se va a escalar. Vale, vamos a coger la cara de arriba, la vamos a seleccionar y vamos a extruirlo hacia arriba 1, 2, 3 veces. Dices, ¿cómo hago para seleccionar todas estas aristas? Pues ¿qué haces? Pues te vas al modo de aristas, que como hemos dicho es el 2, y con Shift pues la vas seleccionando. ¿Cómo hago esto de una manera más efectiva? Pulsando Alt. Cuando tú pulsas Alt y le das clic, ¿ves? Se seleccionan todas las aristas. ¿Y cómo hago, por ejemplo, si quiero seleccionar esta y esta? Porque si ahora le das Alt aquí, solo se va a seleccionar esto y se va a deseleccionar esto. Lo que tienes que hacer es pulsar Alt y Shift a la vez. Entonces ahora le pulsas a esto y se van seleccionando todas. Y así con las que quieras. Y esto sería todo lo principal. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo.